Permiso del diputado presidente. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados Adela Manríquez Valderas, Aida Zulema Flores Peña, José Ricardo Rodríguez Martínez, Laura Felicitas García Dávila, Laura Teresa Zárate Quesada, Erika Crespo Castillo, Arsenio Ortega Lozano y la de la voz Patricia Guillermina Rivera Velázquez. Todos integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 62ª Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política Local, 67, párrafo 1, inciso E, 93, párrafo 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado. Comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la denominación del capítulo 16 del artículo 56 y se adicionan los artículos 56 bis, 56 ter, 56 quater y 56 quinques y 56 sexis de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad, teniendo a padecer las peores condiciones de pobreza, hecho que genera que este colectivo sea uno de los más rezagados en todos los indicadores sociales. Este fenómeno de discriminación guarda relación con el poco conocimiento de la sociedad respecto al tema de la discapacidad. Por ende, genera como consecuencia que este grupo social se vea limitado en aumentar sus capacidades y el uso de las mismas debido a que el acceso a la educación, a la salud, al mercado laboral y a los servicios públicos la mayoría de las veces es muy limitado. Por lo tanto, revertir esta tendencia al olvido es un asunto de interés público, de hacer realidad los derechos y de promoción al desarrollo humano donde más falta nos hace. En relación con lo anterior, resulta destacable mencionar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por nuestro país hoy en día constituyen mecanismos que fortalecen el sistema jurídico interno de nuestro país, hecho que genera como resultado que los órganos de las administraciones públicas en sus distintos ámbitos de competencia lleven a cabo acciones que permitan fomentar en la sociedad una cultura de respeto y apoyo hacia las personas con discapacidad. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 3, establece los principios generales que la rigen, dentro de los cuales encontramos, inciso A, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Inciso B, la no discriminación. C, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. D, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. E, la igualdad de oportunidad. F, la accesibilidad. G, la igualdad entre el hombre y la mujer. Así también el artículo 4 de la citada convención establece las obligaciones generales que los estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad. A tal fin, los estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención. En relación con lo anterior, la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9,
relacionado al tema de accesibilidad prevé lo siguiente: a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación y otros servicios, instalaciones abiertas al público de uso público tanto en zonas urbanas como en rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, a las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. Los estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público de uso público. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señales en bailes y en formas de fácil lectura y comprensión. Por lo anteriormente expuesto, resulta destacable mencionar que como Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ante esta 62ª legislatura, establecemos dentro de nuestro programa anual de trabajo el compromiso en el tema de personas con discapacidad al panorama en nuestro Estado y elaborar para tal efecto las acciones legislativas que promuevan la incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad en Tamaulipas, basándonos en una cultura de respeto hacia sus derechos humanos, en equidad de doctrinas y accesibilidad para mejorar su calidad de vida y la de su familia. En razón de lo anterior, quienes suscribimos la presente iniciativa, destacamos que su objeto tiene como propósito contribuir al desarrollo de los mecanismos necesarios para impulsar el tema de la discapacidad en nuestro Estado a través de la ampliación de las disposiciones que al efecto marca la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad en materia de barreras arquitectónicas, modificando la realidad social de las personas a las que dirige dicho proyecto. Para tal efecto, se promueve el cambio de denominación en el capítulo 16º, denominado de las barreras arquitectónicas, para que se le denomine y del derecho a la accesibilidad y de las barreras arquitectónicas en la vía pública, adicionando por ello los artículos necesarios que permitan a las personas con discapacidad desplazarse de manera fácil y sin riesgos en edificios de carácter público o privado en nuestro Estado. De manera particular, destacamos la expedición de un certificado de edificios libres de barreras arquitectónicas por parte de las autoridades municipales en coordinación con los sistemas DIF municipales, las direcciones municipales de protección civil y las direcciones de obras públicas y desarrollo urbano de la misma esfera de competencia, con el propósito de garantizar la libre movilidad de quienes habiten, visiten o trabajen en dichos inmuebles, sean particulares o públicos, debiendo obtener dicho documento el símbolo internacional de accesibilidad y el indicador de la no existencia de barreras arquitectónicas. Por lo anteriormente expuesto y fundando los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Decreto que deforma la denominación del artículo 16º, el artículo 56, y se adiciona los artículos 56 bis
56 ter, 56 quater, 56 quinque y 56 sexy de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad. Único. Se reforma la reforma de denominación del capítulo 16, el artículo 56, y se adicionan los artículos 56 bis, 56 ter, 56 quater, 56 quinquis, 56 sexis de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad para quedar como sigue. Artículo 56. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan a favor de las personas con discapacidad en la normatividad aplicable y vigente. 56 bis, para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones con las demás en territorio del Estado. Para tal efecto, de manera progresiva y de acuerdo a su disponibilidad de presupuesto, deberán: 1. Identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso en edificios públicos y aquellos que presenten servicios públicos, las vías públicas, el transporte, otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, así como también en los servicios de información, comunicación y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos de emergencia. 2. Dotar a los edificios públicos de señalización en formatos susceptibles de ser comprendidos por las personas con discapacidad para facilitar su acceso a dichos edificios. 3. Contar entre su personal con un intérprete de lenguaje de señas mexicana para el mismo fin que la fracción anterior. 56. Las personas con discapacidad que requieran apoyo de un perro de asistencia para la realización de su actividad cotidiana tendrán derecho a que dichos animales tengan acceso a cualquier edificio o instalación de los organismos e instituciones públicas y privadas, así como permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. 56.4. Los trabajadores con discapacidad tienen derecho a contar con la facilidad arquitectónica en su lugar de trabajo, quedando a cargo de las empresas privadas realizar las modificaciones pertinentes. Artículo 56 quinquis. Las obras de construcción públicas y privadas deberán sujetarse a las disposiciones en materia de accesibilidad y desarrollo urbano que se establezca a favor de las personas con discapacidad en las normativas vigentes. Artículo 56 sexis. Las acercas de las vías públicas deberán constituirse con material resistente y antiderrapantes. Asimismo, las que hagan esquinas deberán permitir que las personas con discapacidad puedan descender o ascender en forma independiente y segura. Las juntas deberán encontrarse selladas y libres de arena o piedras sueltas. Las pendientes preferentemente no deberán ser mayores del 6%. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente, Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, diputada Adela Manrique Valderas, Aida Zulema Flores Peña, José Ricardo Rodríguez Martínez, Laura Felicitas García Dávila, Laura Teresa Zárate Quesada, Erika Crespo, Arsenio Ortega Lozano y la de la voz Patricia Guillermina Rivera Velázquez. Es cuanto, diputado.